Esta mañana mi ruego al Señor es que nuestros ojos puedan ser abiertos y que podamos entender la palabra de Dios y que esta palabra pues pueda ser una bendición para cada uno de nosotros. Cada vez que compartimos la palabra, es un sentir que Dios nos trae, a veces hasta es una carga, pero lo que queremos ser fieles a la palabra del Señor y a nuestras convicciones en la palabra. Así que durante esta semana, pues, quizás un poquito más, pero esta semana fue algo que mucho más fuerte en mi corazón. Ustedes saben que el otro día hablé acerca de lo que es el reino de Dios, ¿sí? Y esta semana, pues, quizás el título para el mensaje sería: hay un reino espiritual. ¿Sí? Creo que es muy importante que podamos entender esto, porque si hay algo que el enemigo no quiere que sepamos, es que realmente hay un reino espiritual. Porque cuando empezamos a entender que hay un reino espiritual, las cosas del espíritu solamente se pueden entender por el espíritu, ¿sí? Pero si no entendemos esto, que decir que no estamos andando, caminando en el espíritu, y posiblemente empezamos a entender el reino como un reino carnal y natural. Los que andan en la carne, en las cosas de la carne, piensan y se mueven. Entonces, el enemigo de nuestras almas, realmente lo que él quiere es que nosotros estemos adormecidos, ¿sí? Que no conozcamos la verdad, que parece que a veces todo sigue un ritmo de vida, todo es normal, todos los días vamos al trabajo, todos los días nos acostamos, todos los días comemos y bueno, tenemos una vida igual que todo el mundo, ¿sí? Y es cierto, hay una vida natural que tenemos que hacerla o tenerla como todo el mundo, ¿no? Por ser muy espirituales no vamos al trabajo, ¿no es cierto? Yo conozco algunos casos así, ¿no? De ser tan espirituales que no quieren trabajar. Pero yo me acuerdo de muy niño, había un anciano anciano diácono de nuestra iglesia, pues este hombre, ellos tenían un campo y él y su esposa trabajaban en el campo, y a la hora de más calor, él siempre, el Señor lo llamaba a ir a orar, y a la sombra, por supuesto. Entonces la mujer, ella seguía trabajando y él orando, y a veces más que orar era una siestita que hacía allí, ¿no? Pero era muy espiritual el hombre, hasta que la mujer un día le dije: esto se acabó, ¿sí? Yo también voy a ser espiritual como tú, ¿no? ¿Sí? Y entonces cuando tú vayas a orar, y yo también voy. Entonces el trabajo no se hacía, y el hombre cada vez fue orando menos, cada vez fue menos espiritual y cada vez más carnal, ¿sí? Hasta que él después, por la gracia del Señor, ¿no? El hombre empezó a ver las cosas de otra forma. Porque la Biblia es muy clara en esto. Una cosa es cuando uno no puede trabajar porque no tiene trabajo, o por enfermedad, por lo que sea, ¿no? La otra cosa es cuando uno no quiere trabajar, ¿no es cierto? Y la Biblia es clara y dice que el que no quiere trabajar hace régimen, ¿sí? ¿Sí? Gracias a Dios que en el reino de Dios tenemos que ser hombres espirituales, hombres y mujeres espirituales, pero hombres y mujeres de trabajo, ¿sí? Alguien me decía el otro día, me decía: pastor, dice, pero usted casi con 70 años tiene ganas de hacer cosas todavía. Y claro, hombre, ¿cómo no voy a tener ganas? ¿Sí? No importa los años que uno tenga, ¿sí? Y si hay que emprender algo nuevo, pues hacerlo, si el Señor lo apoya, ¿no es cierto? Porque yo prefiero
morir desgastado que oxidado. ¿Sí? Entonces, doy gracias a Dios por la vida, por la fuerza que Él nos da y que podemos ser hombres y mujeres que trabajamos, ¿no? Trabajamos en el reino del Señor, trabajamos con nuestros trabajos y vemos la fidelidad de Dios. ¿Sí? Entonces, dicen que Pablo cuando escribió esto, que el que no trabaje, que no coma, dice que esto era para algunas de aquella época que eran muy espirituales y pensaban que la venida del Señor era inminente. Entonces, claro, no voy a trabajar hoy porque el Señor viene ya, ¿no? Y no voy a trabajar mañana porque el Señor viene. Pero sin embargo, iban comiendo a costa de los demás, ¿sí? Entonces ahí Pablo dice, esperen, ¿no? Cada cosa tiene su lugar y su momento. Es cierto que el Señor viene, ¿sí? Pero es cierto que trabajaremos hasta lo último. Nadie dice amén. Mire, yo prefiero morirme trabajando que no en un hospital. Yo prefiero. Entonces cada uno sabe lo que quiere, ¿no es cierto? Entonces el enemigo de nuestras almas no le interesa que nosotros despertemos a la realidad espiritual, ¿no? Porque nosotros cuando vemos las cosas, vemos de una forma natural y nuestra lucha no es carnal, ¿sí? Esta es la gran diferencia que en una persona espiritual y no espiritual. La persona espiritual, pues su fe, su confianza está en Dios, ¿sí? Y la persona espiritual y que confía en Dios no va a pelear carnalmente, sino espiritualmente. Por supuesto, hay cosas de la vida que tenemos que hacerlas de una forma natural, ¿no es cierto? Si usted puede estar trabajando y su patrón no le paga, usted no va a decir, ¿por qué no me pago? Yo soy espiritual. No, usted tiene unos derechos y tiene que pedirlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si fuera lo que fuera y no le pagan, pues usted tiene que recurrir al Señor, ¿sí? Y Dios es nuestro abogado. Dios es nuestro Señor. Así que creo que debemos entender esto, porque cuando nosotros nos movemos carnalmente, toda nuestra vida es guiada por lo que vemos, por lo que oímos o por lo que sentimos. ¿Sí? Cuando somos guiados por la carne, entonces somos guiados por todo lo que vemos, oímos o sentimos. ¿Sí? Y luego, de acuerdo a todo eso, hay unas reacciones, ¿no es cierto? Y creo que el Señor nos quiere enseñar que nuestra fe, nuestra confianza está en Él. Y que por encima del mundo natural hay un mundo espiritual, ¿sí? Porque cuando nosotros con nuestros ojos vemos actitudes, vemos cosas o oímos cosas, lo primero, si uno es carnal, lo primero que uno hace es defenderse carnalmente, ¿sí? Y acuérdese de esto, que nunca tendremos victoria si luchamos contra la carne con nuestra propia carne, ¿sí? La victoria que podemos tener tiene que ser una victoria en el Espíritu, porque hay tantas cosas que pasan más allá de lo que usted puede ver, sentir, oír, ¿no? Pero que existen, que están ahí, son espirituales. Hay cosas impresionantes. Una vez el Señor me habló y me dijo, tú no sabes de cuántas cosas yo te guardo, ¿eh? Digo, bueno, pero si yo hago cuidado con el coche, porque lo tengo que hacer, con muchas cosas de la vida, hago cuidado, ¿no? Pero sentí algo tan fuerte que más a más de esto,
hay cosas que ocurren y pasan que uno no se entera. Y a veces uno queda así un poco cuando ves incluso la palabra y el Señor te habla, quedamos un poco así, bueno, pero será, ¿no? Y me acuerdo que en aquel tiempo, cuando estaba haciendo un trato con el Señor, venía para aquí, bajaba aquí por esta calle que está aquí, en la calle Petrarque, y venía con una caja en la mano, ¿sí? Venía caminando con una caja en la mano, y ahí cerca donde está el taller mecánico, ahí se cayó una teja. Esa teja, un pedazo de teja grande, esa teja cayó, me tocó aquí. De aquí saltó a la caja que llevaba en la mano. Y de la caja se me hizo una herida aquí. Pequeña, pero me hizo. Imagínense, no me rompió las gafas, ¿sí? Eso fue una cosa muy leve, pero imagínense si eso me hubiera caído en el cerebro. O estaría muerto o estaría tonto. Una de dos. Bueno, la segunda a lo mejor estoy un poco, ¿no? Muerto no estoy, ¿sí? Pero, ¿cuántas cosas nos guarda el Señor? ¿Sí? Y necesitamos tener nuestro corazón, nuestro espíritu abierto y sensible a las cosas espirituales. Yo creo que, y cuando estoy hablando de esto, no tenga temor, no los estoy empujando a cosas desconocidas del más allá. No, a lo que dice la Biblia. ¿Sí? Y creo que hará bien usted de venir. Si no quiere venir a los estudios que le voy a dar, pues que no venga. Pero venga a los estudios que nuestra hermana Eufro va a hacer, porque creo que es bueno que conozcamos toda artimaña del enemigo. ¿Sí? Entonces, lo que entiendo que debemos ser sensibles, y yo creo que estamos más sensibles a lo carnal que a lo espiritual. ¿Sí? Porque alguien te dice algo y ahí estamos. ¿Sí? O vemos algo y ahí reaccionamos. ¿Sí? Sentimos algo, porque a veces hay hermanos que dicen, es que sentí que fulanito de tal tiene algo contra mí. ¿Seguro? Sí, seguro que tiene algo contra mí. Pues haz lo que dice la Biblia. Ves y habla con él. ¿Sí? Así de sencillo. Porque no estamos exentos de que nuestra mente y los sentidos podamos pensar cosas, ¿no es cierto? Al ver, al escuchar, podemos pensar cosas, pero para eso tenemos la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer con esas cosas? Porque cuando las guardamos en nuestro corazón, las guardamos en nuestra mente, si no tratamos con estos asuntos de una forma espiritual, tendremos problemas. Tristeza, amargura, frustración, celos, envidias, contiendas y tantas otras cosas. Entonces, el Señor quiere elevarnos. El Señor quiere que tengamos una sensibilidad a su Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces el Espíritu de Dios viene, nos habla? ¿Sí? Yo no sé si alguna vez usted ha sentido estar durmiendo y le despiertan y un deseo de orar y de buscar al Señor, ¿no es cierto? Y uno va y, bueno, algunos no. Yo una vez le dije al Señor, Señor, déjame dormir ahora. ¿Sí? Mañana ya, mañana. ¿Sí? Y sabe que lo que yo sentía en ese momento, lo quise buscar el día de mañana y no lo encontré. Porque cuando el Espíritu Santo nos llama celosamente y quiere que nosotros estemos con el Señor y que estemos en comunión con Él, hermanos, no hay peor cosa que nosotros dejarlo para mañana, ¿sí? O para luego, ¿sí? No haga tampoco como este diácono que le conté de la iglesia, que él a la hora del calorcito siempre el Espíritu Santo le llamaba a orar y a buscar a Dios. ¿Sí? Dios no nos va a despertar, Dios no nos va a llamar si, por ejemplo,
uno está haciendo algo en el trabajo y que en ese momento tienes que largar todo y ya está. No, no. Dios es un Dios de orden. Dios sabe hacer las cosas. Posiblemente usted está en la cocina y sí, pero son situaciones diferentes y que uno la puede dejar. Seguramente usted estará durmiendo y ahí algo le despierta, pues usted puede hacerlo, puede obedecer al Espíritu Santo. O a lo mejor está mirando cualquier cosa en la tele, un partido de fútbol o lo que sea, y en ese momento a lo mejor tiene que dejarlo. Y usted me dice, pastor, ¿eso es así? Sí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces es como Dios quisiera que nosotros le demostremos realmente si Él tiene más valor para nosotros que un partido de fútbol. ¿Sí? Y ahí está la parte, por ejemplo, cuando hablamos del ayuno. Cuando ayunamos, esto no es un método, no es un sistema, sino que cuando ayunamos, realmente estamos renunciando a algo de nuestra carne para que ese tiempo podamos buscar al Señor. ¿No? Porque yo conozco gente que ayuna para adelgazar. Pues, oye, está bien, pero no me diga que ese es un ayuno para el Señor. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a entender el camino del Espíritu, y si hay algo que yo entiendo que en este tiempo el Señor quiere abrir nuestros ojos. Hermanos, hay un mundo espiritual. ¿Sí? Oye, estoy solo hoy aquí, me parece, ¿no? Bueno, ¿cuántos pueden creer que hay ángeles aquí en esta mañana? Yo lo creo. Yo lo creo. No lo veo, pero lo creo. ¿Eh? Entonces, si nosotros nos cerramos al mundo espiritual, empezamos a ceder en nuestra vida en Dios. Y esto realmente es lo que el diablo quiere que vivamos. De decir, me acomodo, todo está bien, bueno, oro cuando oro, leo cuando leo, voy al culto, pero no hay nada más. Si usted ruega al Señor, si usted pide al Señor que realmente quiere tener una mayor revelación de las cosas espirituales, Él no se lo va a negar. Amén. Entonces, tenemos que despertar. Mire, en Efesios capítulo 6, la Biblia nos dice así, a partir del versículo 10, dice, por lo demás, sí, estoy bien, ¿eh? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿Sí? Efesios capítulo 6 y versículo 10. Hoy hemos cantado, cuán grande es Dios. ¿Usted lo cree? ¿O se lo está pensando? Yo creo que no hay otro como Él. Podría estar aquí todo el día y quizás la semana contándole las maravillas, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios sobre mi vida, aún en momentos en que uno ha vivido como en un desierto espiritual. Pero Dios ha estado ahí. Y por su gracia estamos aquí esta mañana. Por su fidelidad. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que no solamente decirlo, que Él es poderoso, que Él es grande, sino que tenemos que vivirlo. Si yo preguntara en esta mañana a los que hablan en lenguas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que usted no habla en lenguas? ¿Cuántas
cosas espirituales que las hemos dejado a un lado. ¿Sí? Pero es el tiempo. Alguien me dijo una vez, sí, yo hablo muchas lenguas, hablo español, hablo francés, hablo... No, claro. Pero cuando hablamos de lenguas espirituales, que esto sería otro tema, pero que está ahí. Y no estamos locos cuando hablamos en lenguas espirituales. Yo sé lo que pasa aquí adentro. Yo sé lo que pasó ese día, que de una forma sobrenatural vino algo que el Espíritu Santo trajo a mi corazón y a mi vida, que pasaron casi 3 días que no podía ni dormir ni nada, y era como un río de agua viva que fluía de mi interior. Hoy la iglesia necesita esto. La iglesia hoy no puede decir, eso es una locura, o eso era para antes. Los que dicen esto es porque no saben realmente lo que es. Pero nuestros ojos deben ser abiertos, ¿no? Y no para imaginarnos. Es más fácil imaginarnos cosas y por ejemplo, hacer números, que este año el número tal más el número tal menos el número tal va a ser una bendición. O es más fácil creer que yo hermanos, yo no recibo más esto, ¿no? Pero la gente que te envía un mensaje, cristianos, que te pone un mensaje, reenvíalo a 10 contactos tuyos y en 2 horas, y la bendición de Dios viene sobre tu vida. Una patada al teléfono y a lo que sea. Yo no vivo de esas tonterías. Pero sin embargo, hay cristianos que les es más fácil creer eso que creer lo que la Biblia dice cuando dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Perdono si ofendo a alguien en esta mañana, en este sentido, pero yo no creo en eso. Yo creo que eso es más bien brujería y historias, ¿no? Yo tengo que creer lo que dice aquí la palabra del Señor. Y esto tendríamos mucho para hablar de este texto que estamos leyendo, pero vamos a dejar quizás algunas cosas por otro día, porque es muy importante. Así que dice, aquí aconseja, el apóstol le dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si usted y yo estamos viviendo una vida carnal, usted no se entera cuando el diablo viene con sus acechanzas. Por eso estamos tan tranquilos. Y usted me dice, pastor, yo tengo problemas. Créame algo. Usted empieza a buscar las cosas de arriba, las cosas del Espíritu Santo, y aún va a tener más problemas. Porque ahora el diablo está tranquilo. Dice, qué bueno, estos cristianos ahora modernos están tan bien, no se meten conmigo, van, cantan y me tienen tranquilo. Ni se dan cuenta como yo ahí los estoy influenciando. ¿Por qué pasa esto? Porque vivimos en la carne. Cuando empezamos a vivir en el Espíritu, nos empezamos a dar cuenta que lo que veo y que el diablo usa mi mente, que es el campo de batalla, y eso es lo que yo veo. Es muy raro que se vea una mirada de una persona, pues, Martín, ¿qué me estás mirando con amor? ¿No? Quizás me está mirando muy serio. ¿Qué está pensando Martín? ¿Sí? Pero si somos espirituales, vamos a discernir las cosas de una manera diferente. No a través del filtro de nuestra mente, sino a través de la palabra del Señor y del Espíritu Santo. Amén. Así que debemos estar firmes. Por esa vez uno dice, y me caigo cada 2 por 3. Hermanos, porque hemos descuidado nuestra vida en el Señor. Porque hemos descuidado la vida en el Espíritu. Porque nos hemos movido por la carne, por los intereses, por lo que vi, por lo que dijeron, por lo que siento.
Y esa es nuestra carrera aquí, ya está. Es hora de pararnos un poco y ver qué es lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y que podamos ser fortalecidos en el poder del Señor. Así que cuando andamos en el Espíritu y cuando viene alguna cosa a nuestro oído o cuando vemos algo, automáticamente uno sabe, ¿de dónde viene eso? Uno lo sabe. Vuelvo a decir, los estudios que vamos a dar para algunos son mejor un estudio bíblico hablando de quizás de las cosas ocultas y todo eso. Sí, pero no es que vamos a afirmar eso. No es que estamos hablando de eso para nuestras vidas, sino para que cuando eso venga, con base en la palabra del Señor, sepamos decir no. ¿Sí? Si a mí esta iglesia en Barcelona de la Kabbalah, pues me invita y no sé qué, no sé cuánto, yo voy a decir no. O si voy, tengo que decir lo que dice aquí la palabra. Hay cosas que no podemos tener comunión. ¿Sí? Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántas luchas? No sé, quizás usted en esta mañana tuvo una lucha para venir a la iglesia. No lo sé. Yo, gracias a Dios, hoy no. Y como me tomé un cafecito bien hecho y tal, entonces estoy fuerte. ¿Sí? No, me sentía bien. Me sentía la necesidad de venir a la iglesia, de ver hermanos que algunos hace tiempo uno no los ve. Y bueno, quería estar junto con mis hermanos para alabar al Señor. Pero ¿cuántas veces esta carne me ha pedido más cama que otra cosa? Dice, ¿y hoy? ¿Por qué no aprovechas hoy? ¿Sí? Y a veces hasta te hace sentir mal el enemigo. Dice, bueno, eso de ser pastor, no puedes perder un domingo en la iglesia, ¿no? Y te trae casi, y alguna vez lo he dicho, incluso hablando con mi señora, ¿no? Y a veces le dice, esto de ser pastor es un problema. ¿Sí? Y tienes que ir al culto, ¿sí o no? Hay que ir, ¿no? Sí, sí. Pero yo sé que muchas veces el Señor nos ha dado la victoria. Y hasta a veces el Señor quitarnos la fiebre antes de venir a la iglesia. ¿Sí? Lo he experimentado. Y otra vez me ha dicho, tú no paras, pues tienes que quedarte una semanita en casa. ¿Sí? Y muy bien. Pero esa semanita no es para quejarme, ni para decir, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás, Dios? No, sino que esa semanita es para buscarle. Amén. Así que nuestra lucha, hermanos, es contra todos esos espíritus que están ahí. Dice la Biblia que el diablo está como león rugiente. ¿Sí? Y no para, no para. Están ahí dando vueltas y vueltas, buscando a quién devorar. Pero si entendemos, conocemos las artimañas del diablo, hermanos, podemos luchar en el Espíritu contra todas esas fuerzas del infierno. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y todos tenemos algún día malo. Yo no conozco a nadie que me haya dicho, no, todos mis días son buenos. Algunos son tan religiosos que lo dicen y que uno se acuerda que en algún momento se han quejado, ¿no? Todos los días son buenos. No, hay algunos días son malos.
Pero esos días no pueden con nosotros. Esos días no pueden con nuestra fe. Esos días malos, nosotros tenemos que estar preparados para vencerlos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y creo que esta es tan importante porque dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya. Yo no sé si le hizo algo los que han visto el video del evangelista Luis Palau, pero la entereza de ese hombre, la fortaleza de ese hombre, como habla, ¿sí? Escuché al pastor Miguel hace 2 semanas hablar algo de situaciones de la vida que a todos nos va a llegar, ¿sí? Pero el tema es cómo estemos o cómo estamos en ese momento que llegan esos días, que todos tenemos que pasar por ahí. Debemos estar firmes en el Señor. ¿Sí? Y hermanos, por eso cuando a veces hay pequeñas cosas que nos ocurren, que nos sucede, y parece que ya no vamos a levantar cabeza, y parece que el diablo ya nos tiene ahí presionado, y bueno, y a veces hasta decimos, bueno, como dijo Job, fue que dijo, maldito el día en que nací, ¿no? Maldicimos hasta el día en que hemos nacido. No sé si, no levante la mano para que no nos avergoncemos todos, ¿no? Pero hay veces que el enemigo trae esto, ¿no es cierto? ¿Por qué habré nacido? Yo he nacido porque Dios quiso. Aleluya. Y gracias a Dios que le puedo dar la gloria, le puedo dar la honra, no como Él se merece, porque Él se merece mucho más, ¿sí? Pero gracias a Dios por la vida que nos da. Aleluya, aleluya. ¿Sí? Pero cuántas veces vivimos bajo la queja, la opresión de la queja, y sabemos dónde viene la queja, ¿no es cierto? Así que acabar los días, decía o dice Luis Palau, que él siempre pidió al Señor de morir como murió su padre. Y su padre murió cantando y alabando al Señor. Ay, yo no sé si usted quisiera morir así. No, algunos no. Ay, pero qué felicidad de estar alabando al Señor, bendiciendo al Señor. Cierra los ojos y sigues alabando allá. Tremendo. Hermano, nuestra esperanza no está en la carne. Aunque esta carne se deshaga, aunque esta carne se muera, nuestro espíritu está vivo. Como dice el pastor Miguel, prisa no tengo. Pero algún día llegará y Dios sabe cuándo. Pero quiero estar firme. Así que dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos, no algunos, todos los dardos de fuego del maligno. Algunos fuegos apagamos, otros los encendemos, ¿no? No. Pero algunos fuegos los apagamos, otros cuesta. Porque a veces para apagar el fuego hay que quemarse. ¿Sí? Y nos duele, nos cuesta. Pero el Señor quiere que podamos apagar todos los fuegos. ¿Cuántas cosas se puede sufrir? ¿Cuántas persecuciones, cuántas tentaciones el enemigo puede traer a nuestra mente, a nuestro corazón? Pero el Señor nos da la armadura para defendernos de esos dardos del enemigo. Amén. Y dice, tomad el yelmo
de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad cuando tenga ganas. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. Pero usted sabe que cuando oramos en el Espíritu, nuestra carne se tiene que sujetar al Espíritu. Sí. Porque yo me acuerdo en la escuela bíblica, había un muchacho que era de oración impresionante, ese muchacho. Hasta que un día lo descubrimos. Y él, para orar, jamás yo lo he visto orar de rodillas, o él siempre buscaba un rincón y estaba ahí. Y un día escucho, y lo desperté y le dije, oye, no estás orando en el Espíritu ahora, ¿no? ¿Sí? Pero era muy espiritual. Pero entonces descubrimos que, claro, él hacía esto para no hacer las tareas que teníamos en el Instituto Bíblico. Y claro, y a los directores de la escuela bíblica, cuando alguien le demostraba que tenía mucha sed de Dios y buscar a Dios, pues ves a orar, ¿no? Y el bandido iba a dormir, ¿sabe? Pero fue descubierto. Luego nos reíamos todos. Pero orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. ¿Qué manera de orar? Mire, hermanos, la carne, yo digo, la oración para mí, la postura de orar, si uno puede estar de rodillas, la Biblia nos enseña que podemos orar de rodillas, la Biblia nos enseña que podemos orar de pie, ¿no? Y hasta como no, oramos aún cuando estamos en la cama, enfermos, oramos. Quiere decir, podemos orar de cualquier manera, pero el asunto es que oremos de verdad. ¿Sí? Por eso, alguna vez que otra, no siempre, pero alguna vez que otra, este es un mal que a veces uno se contagia, ¿no? Pero alguna vez que otra, a veces cuando estamos en una reunión de oración, me entra un sueñico. ¿A usted no le ha pasado nunca? Es sueñico que me está entrando ahora. ¿Sí? Bueno, algunos no necesitan la oración, está escuchando la palabra, o mejor ya se duermen, ¿no? Pero bueno, la oración tiene mucha esa tendencia, más que nadie. Es muy difícil descubrirnos hasta que empecemos a roncar, ¿no? Si no, la gente piensa, qué espiritual que está. Y a todo dice amén. Pero la oración, por eso a veces uno se levanta, camina, se pone de rodillas, como sea. Pero el asunto es que nuestra carne se sujete al Espíritu Santo. Porque lo más fácil sería uno, pues me duermo y ya está. ¿Sí? Pero aprovechemos bien el tiempo de oración, hermanos. ¿Sí? Que Dios nos ayude a estar bien despiertos en este tiempo. Amén. Hermanos, si confiamos, Dios no necesita de nuestra ayuda. ¿Sí? Por eso cuando entramos en la oración, cuando entramos a conocer lo que es el reino espiritual, entendemos algo. Dios no necesita que le ayudemos. Dios lo que quiere es que confiemos en Él y podamos descansar en Él. Hay una promesa del Señor y es que no temáis, yo he vencido al mundo, vosotros lo venceréis también. Aleluya. Así que cuando entramos en esa dimensión del Espíritu de Dios,
empezamos a entender que Dios es Dios, que Él escucha nuestra oración. Yo creo, hermanos, y perdonadme si me equivoco en esto, pero que una gran parte de nuestras oraciones no son contestadas porque no oramos bien. Usted me dice, sí que oro bien y tal. No, eso cuando dice que oramos bien, no se refiere tanto a nuestras palabras, sino que se refiere a la actitud de nuestro corazón. Porque, por ejemplo, yo qué sé, tenemos hijos. ¿Cuántas veces hemos visto que la conducta de un hijo no era correcta? ¿Y cuántas veces hemos orado? ¿No es cierto? Y hemos clamado al Señor. Pero en medio de nuestro tiempo de oración y en ese espacio de la espera de Dios, intervenimos nosotros y no Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nuestra carne siente, se duele, ¿no es cierto? Y la forma que tendríamos, pues, para rectificar quizás la conducta de alguien, de un hijo, de una hija, sería que nosotros intervengamos. Pero acuérdese de algo, cada vez que usted o yo intervenimos, después de haber orado, anulamos nuestra oración. Usted me puede decir que no, la Biblia lo dice así. Porque cuando uno ora fervientemente a Dios, uno tiene que creer que Dios es Dios y Él ha escuchado mi oración. Y lo único que yo tengo es que someterme a la voluntad del Señor. Yo hacer la voluntad de Dios. Y normalmente perdemos, o más bien intervenimos, cuando perdemos el control de alguna situación. Es normal, es humano, pero no es espiritual. Y usted me dice, pero tengo derecho a perder el control. ¿Sí? Mire qué dice la Biblia. En 2 Timoteo nos enseña algo la Biblia y usted puede decir, el pastor dice esto, dice aquello. No, no, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. 2 Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. Bueno, leemos el 6, dice, Pablo lo está escribiendo a Timoteo y dice, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahora, cuando habla del espíritu de cobardía, no está hablando de que la carne es cobarde. Son dos cosas muy diferentes. Porque a veces somos cobardes en el espíritu, sin embargo en nuestra carne hasta somos violentos. Cuando habla aquí dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces quiere decir que cuando actuamos con el espíritu de Dios, no es nuestra carne, hermanos. No es nuestros pensamientos. Es lo que Dios dice en su palabra. Y es a lo que yo me tengo que someter a la palabra del Señor. Así que Él no me ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Y usted puede decir, aquí estoy yo. No, no. De poder vencer al enemigo. ¿Sí? Porque a veces cantamos mucho, pero en la batalla nos dejamos llevar. Y es ahí, ¿no?, donde tenemos que vencer.
¿Sí? Ahí tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Porque si estamos vestidos, si tenemos las armaduras de Dios en nuestra vida, hermanos, podemos creer y confiar en esto, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, para vencer toda acechanza del enemigo. Y mire lo que sigue diciendo, de poder, de amor y dominio propio. Sin embargo, cuando hay un conflicto, hay una lucha, empezamos por perder el dominio propio. Perdemos el amor, perdemos el poder y somos unos cobardes. Wow. Dios nos dio la victoria en Jesucristo. Pero esto no es la boquilla, ¿no? Tengo victoria, tengo victoria. Y luego me voy, ¿sabe? Emborracharme y otras cosas. ¿De qué victoria? La primera victoria no es victoria. Ella es la que tenemos en la iglesia, ¿no? Pero la primera victoria que tenemos que tener es sobre esos vicios. Es sobre esto, la lengua. Es sobre los malos pensamientos. Es sobre tanta cosa que son dardos del enemigo. Y ahí tenemos que tener victoria, en el nombre de Jesús. Hermanos, cuando esto lo buscamos en Dios, Dios nos da la victoria. No importa cómo me has tratado. Yo voy y te doy un abrazo en el nombre del Señor. Te dice, pues, qué pastor más débil que tenemos. Eso es lo que a usted le parece. Porque yo no estoy luchando a sus ojos. Yo estoy luchando en el mundo espiritual. Porque el diablo lo que quiere es que tú y yo, ¿sí? Entonces tenemos que descansar en el Señor. El dominio propio. ¿Hay alguien aquí que pierde el dominio propio? ¡Wow! ¡Qué valiente eres, Sandra! ¡Wow! Bueno, tengo que empezar por ahí. Tú también. Mira, yo pensaba que no. Y eso que te dieron el carnet y todo. Humanamente lo perdemos. Pero es un tiempo de aprender y a confiar en el Señor enteramente, completamente. Depositar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Cuando yo oro al Señor y pido al Señor, hermanos, con mis actitudes no puedo hacer lo contrario de lo que pedí a Dios. Si yo pido, por ejemplo, por la unidad de la iglesia, y luego empiezo a hablar mal de uno, de otro y de otro, la oración se acabó. Si yo hablo de la unidad de la iglesia, yo tengo que orar, yo tengo que bendecir a la iglesia. Ay. Pero creo que esta es la necesidad que hay en nuestros días. Yo quiero que Dios conteste mis oraciones. Y por eso es lo que le estoy pidiendo al Señor. Señor, que pueda estar en línea con tu palabra. Porque hermanos, si no estamos en línea con la palabra del Señor, nuestras oraciones están estorbadas. Imagínense que la Biblia dice con respecto a los matrimonios, dice que en este caso el hombre, y pienso que a la mujer también tiene que pasar lo mismo, ¿no? Que muchas de las oraciones son estorbadas. ¿Sí? Una respuesta dura, una acción dura, ¿no? Cualquier actitud dura es suficiente como
para que sea estorbada nuestra oración. Usted me dice, pastor, pero esto, sí, hermano, si usted quiere andar en la carne, peléese con quien quiera. Conmigo no se va a pelear. Y si se pelea, pues mire, usted mismo. Pero Dios quiere que esto se haga carne y vida en nosotros. Espíritu, más que carne, que se haga espíritu en nosotros y que nuestra carne sea dominada. ¿Cuántas veces estamos orando por un asunto y nuestra manera de movernos es completamente diferente todo eso? Wow, Señor, oro por este hermano y esta hermana, y tú sabes que la amo, tú sabes que la quiero, Señor. Pero quizás cuando me encuentro con ella, le diré de todo menos bonita. El amor tiene que prevalecer. El amor tiene que permanecer. El amor no es el amor de las películas. Y ahora que cada vez dicen que hay menos películas de amor. Dicen, no sé, no. El amor es algo real, genuino. Es algo que al mundo le hace falta. Es algo que a la iglesia le hace falta. El verdadero amor, el amor genuino. Todos los demás que usted y yo podamos decir y que usted pueda hablar y que yo pueda hablar, todo lo que yo estoy hablando aquí en esta mañana, después en casa, pues si yo le arreo a mi mujer, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? O si yo la voy a criticar, o si lo... No. A veces a algunos ganas no le ha faltado, ¿no? De criticar o de decir, ¿cómo te agarraría el cuello ahora, no? Mi amor, ¿sí? Pero Dios está trabajando en nuestro corazón, en nuestras vidas. Hermanos, cada día tenemos que ser más semejantes al Señor. Cada día tenemos que ser más hombres y mujeres espirituales. ¿Sí? Que Dios nos ayude en esto. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Y a veces nos ha dado vergüenza de dar testimonio que somos cristianos. ¿Nunca le ha pasado a usted? A mí sí. Y a veces he tenido que reconocer y decir, oye, perdóname, te dije esto y tal, no debía hacerlo ni decirlo porque soy cristiano. ¿Ah, sí? Hermanos, si sembramos en el Espíritu, dice la palabra, que seguiremos en el Espíritu. Sembramos en la carne vamos a cosechar. ¿No es cierto? Entonces seamos sabios. Entendamos esto, lo que la palabra del Señor nos enseña, de que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales. La oración no es la repetición de siempre lo mismo. No. La oración tiene que ser oración de fe y creer realmente en el Señor. Imagínense que un campesino que siembra la semilla, ¿sí? Y que al otro día va a ver cómo está la semilla. ¿Sí? Y pasa 2 días y otra vez no veo nada. La semilla está escondida bajo tierra. Y así a lo mejor pasa 3 o 4 días y uno se empieza a desesperar y decir, bueno, crece, brota, y uno empieza a saltar. A veces, haga lo que haga, hay un proceso. Y lo más difícil es esperar con dominio propio y con amor en el proceso. Pero ahí hay un proceso y que uno espera
Créame que alguna vez yo he sembrado también, ¿eh? Y a veces ha pasado unos cuantos días y la cosa no salía. Entonces voy a la tierra para ver si hay algo allí. Y sabe lo que pasa muchas veces, estropeamos, ¿no, Samuel? Sí, estropeamos el proceso. Y esa semilla que estaba ahí a punto estaba brotando y a punto de salir de la tierra, se ha roto. Pero cuántas veces estamos ahí desesperados y, a ver, ayudar a Dios, ¿no? Ayudar a Dios. A ver, no, hermana, Dios quiere que confiemos en Él. Él no necesita de su ayuda, de mi ayuda, porque cuando le queremos ayudar, a ver, lo estropeamos todo. Ahora, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que ser mansos de corazón y humildes de corazón. ¿Sí? Ya está. Y tantas cosas que hay ahí, ¿no es cierto? Tenemos que amarnos, tenemos que bendecirnos. ¿Sabe? Me doy cuenta que Dios es más sabio que nosotros. Y a veces hasta permite cosas para nuestro propio bien. ¿Sí? Cuando ve a veces una relación de personas que son carne y uña. Yo he visto esto en el mundo, en la iglesia. No, son carne y uña. Y cuando eso se rompe, la uña va por un lado y la carne por el otro. ¿Sí? Pero aún en eso, yo me doy cuenta que Dios es sabio. Porque muchas veces hemos hecho en la misma iglesia como un círculo reducido. ¿No? Reducido. Ella, yo, él, y se acabó. Y a veces Dios rompe eso, o permite que eso se rompa. ¿Sabe para qué? Para ampliar nuestro corazón y nuestro espíritu, para que podamos amarnos a todos como hijos de Dios. Pero los ojos carnales, ¿qué vemos? Todo lo contrario, ¿no es cierto? Y a veces hay cosas dolorosas, pero confiamos que Dios está en el proceso. Dios está en el proceso. No desmayemos, confiemos en el Señor. Y termino, habría mucho más, pero yo creo que en este tiempo de espera de nuestras oraciones, hermanos, pongamos nuestra vida en tono con Dios. No perdamos el control, sabiendo que Dios está en el control de todas las cosas. ¿Sí? Y cuando perdemos el control, estamos negando que Dios está en el control. Dejemos que Dios obre, que Dios se mueva a su manera y no a la nuestra. Mire, leemos unos versículos nada más. Había mucho más, pero aquí dejamos. Salmo 37. Usted es una hija, un hijo de Dios, y usted tiene el derecho y la obligación, y yo también, de que esta palabra del Señor se desarrolle en nuestras vidas. Salmo 37, del versículo 3 en adelante dice: confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Qué difícil es confiar en el Señor.
¿sí? ¿Sabe? El resultado de lo que vivimos en la sociedad de nuestros días, que nadie confía en nadie, es porque el hombre y la mujer ya perdieron ese sentido de la confianza. Algunos ya no saben lo que es eso, la confianza. Entonces desconfían de todo. ¿Sí? Y usted y yo sabemos que podemos confiar en Dios. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces hasta en el Señor desconfiamos? Me acuerdo la historia de un hombre en Guatemala hace muchos años, un turco, un hombre de negocios impresionante. Y este turco pues quería que su hijo pues siguiera su camino, que fuera hombre de negocios. Y el hijo pues también quería ser como el padre. Y un día le dice el padre, dice, yo te voy a enseñar a ser un hombre de negocios. Así que el hijo, muy bien papá. Y el padre fue y lo llevó a un bosque. Y el hijo dijo, ¿dónde me traes para enseñar los negocios aquí en el bosque? Dice, sí, te voy a enseñar algo. No te vas a olvidar nunca más. Así que llegaron a un árbol y le dijo al muchacho, súbete arriba de este árbol. Papá, ¿y así me quieres enseñar el mundo de los negocios? Sí, sube arriba de ese árbol. El muchacho se subió. Cuando el muchacho estaba ahí arriba, le dice el padre, dice, tírate y yo te cojo. Y el hijo lo miró, pero tírate, hijo, no tengas miedo que yo te cojo. Y el muchacho se tiró y el padre se retiró. Y el muchacho, ¡plaf!, fue en el suelo. Papá, que me habías dicho que me ibas a coger. Hijo, no te puedes confiar ni de tu mismo padre en los mundos del negocio. Y esta es la filosofía del mundo, ¿sí? Pero en Dios, primeramente tenemos que confiar en Dios. Y el Señor nos llevará a confiar los unos en los otros. Porque si el temor de Dios está en nuestro corazón, hermanos, le vamos a ser fieles al Señor, fieles a su palabra. Amén. Terminamos. La hora se me fue, pero mi oración, quisiera hacer una oración y pensaba esta mañana en esta oración tan profunda. Tenemos tiempo, uy, a la 1:10 ya, perdona. De esta oración tan profunda de Eliseo. Y espero que usted pues en su casa lo lea con atención. Está en 2 Reyes, capítulo 6. Y dice que a partir del versículo 14 dice, y el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo respondió, no tengas miedo. Hermanos, no sé cuál es tu situación, no sé qué ejércitos ves, no sé qué dificultades ves, pero yo quisiera decirte esto en esta mañana, no tengas miedo. Aunque veas la cosa muy negra, pero ora al Señor, confía en el Señor. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No, un muchacho que no veía nada, solamente veía lo que veía y ya está. Y dice, y oró Eliseo diciendo, te ruego Jehová que abras sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y esto vio que el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Elías.
Y aquí termino. Que el Señor nos ayude a que nuestros ojos sean abiertos, ¿sí? Y que podamos ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Amén. Amén. Gloria a Dios.